Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Radio Costa Rica presenta Voz de Restauración. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Segura para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Muy buenas tardes, queridos hermanos, sean bienvenidos a este nuevo programa de Voz de Restauración para las Naciones. Es un privilegio estar compartiendo con ustedes el poderoso mensaje de Dios en este día. Sea bienvenido mi hermano Pastor Ramón. Amén, hermano Luis, muchas gracias, querido oyente, desde acá, desde la cabina de Radio Costa Rica. Estamos hoy dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir una vez más la poderosa palabra del Señor. En esta ocasión tenemos el libro de Colosenses en el capítulo 1 y en el versículo 9 estaremos leyendo la palabra del Señor dando gracias a Dios. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ese es el tema a desarrollar hoy, el tema de la inteligencia, la sabiduría espiritual. El apóstol Pablo, en una preocupación como apóstol, como hombre de Dios, empieza a orar y a pedirle a Dios de que los creyentes de la iglesia de Colosenses fueran visitados de una manera sobrenatural, pero no solamente con un conocimiento humano, sino más bien con el conocimiento que trae el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida del creyente, podemos entender que hay una transformación, hay un cambio completamente en la ideología y la filosofía, y empieza a plantarse en la vida de ese creyente, que era la preocupación del apóstol Pablo, hermano Luis, de que ellos fueran llenos de la plenitud de Dios a través del conocimiento y la sabiduría humana. Entonces, hoy queremos compartir con usted, querido oyente, de donde nos esté escuchando, qué es la plenitud espiritual en Dios a través del Espíritu Santo. Esperemos que el tema de hoy sea un tema que pueda enriquecer su vida espiritual y traiga sabiduría y conocimiento a cada uno de nuestros oyentes, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, cuando nosotros leemos este versículo del capítulo 1 del libro de Colosenses, y que dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vea, hermano, esta profecía
se escribió hace 2000 años. Y ve la inteligencia humana, la inteligencia del hombre, que ahora hay inteligencia artificial contra la inteligencia de Dios. ¿Qué me dice usted, pastor, con relación a eso, de que la mente del hombre ha creado la inteligencia artificial? Bueno, la ciencia tiene que darse a conocer al mundo y está escrito en la misma palabra del Señor, que iba a haber tal conocimiento y tal sabiduría en el ser humano, que lo que es fundamental en el conocimiento y la sabiduría humana, hoy en día no se está practicando como tiene que ser, y ese es el cuidado que debemos de tener, porque la misma palabra de Dios nos enseña, inclusive aquí en el versículo 6 del Colosenses capítulo 1:6, dice para que lleven fruto y crezcan en el conocimiento de Dios, llevar fruto. Ahora, eso no lo hace una inteligencia artificial, eso viene de adentro del ser humano, de la relación que tenga con Dios, porque podemos conocer muchas cosas y pueden haber muchos conceptos y muchas filosofías y muchas enseñanzas en cuanto al conocimiento humano. Existe la psicología, que es un área muy importante en la sabiduría de Dios, pero creo yo que el Espíritu Santo tiene una obra muy especial en cada creyente. Lo quiere llevar a un encuentro verdaderamente con Dios y el propósito de Dios en ese ser humano. Sí, hermano. La inteligencia espiritual de Dios versus la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que nos habla el profeta Oseas en su capítulo 4, pastor? Verso 6. Oseas 4:6. ¿Qué dice ahí, hermano? Oseas 4:6 nos dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Exactamente. Por cuanto, oiga esto, este libro fue escrito hace más de 3000 años. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Amén. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Porque esto va de generación en generación. Ahora yo le vuelvo a preguntar, ¿qué es la herencia de la inteligencia artificial para los futuros hijos de sus hijos, pastor? Hermano, esto es muy complicado decirlo porque realmente ¿qué herencia pueden tener artificialmente una inteligencia? No. Es un enredo que hay y precisamente hablamos ahora antes de entrar en cabina, la preocupación que tiene que haber en los pastores, en los líderes, en los enseñadores de la palabra del Señor, de cómo se están confundiendo las cosas, porque el mentiroso, Satanás, está trayendo un movimiento muy extraño que si no se escudriñan las Escrituras, si no leemos el propósito de Dios a través de la Biblia, vamos a estar delegándole o dejándole a las futuras generaciones, hermano, un difícil, ¿qué diría yo? Algo que no van a poder entender. Bueno, yo quiero tomar esto, que la inteligencia artificial está, oiga, hermano, allá en Estados Unidos, ya los sermones de los pastores, oiga, pastor Ramón, ya están siendo diseñados por la inteligencia artificial, donde cuando a usted le escriben un sermón, ahí no hay nada del Espíritu Santo. Ahí no hay nada de interpretación de Dios, sino que es una inteligencia artificial que está eliminando la inteligencia de Dios del ser humano. ¿Y qué es la inteligencia de Dios en el ser humano? Podríamos nosotros irnos para el libro de Santiago capítulo 3. Pero también aquí en Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué es lo que hemos llegado al final de los tiempos? Las iglesias están faltas de conocimiento, están huérfanos de la palabra de Dios. A los pastores no se les ocurre de que cuando ellos están predicando, el pueblo está dormido.
y solamente hace falta llevar una cobija y una almohada para llegar a dormir a la iglesia, con esas predicaciones que los pastores están dando en las congregaciones. Eso es una parte, pero otra parte, pastor, hay una variedad como que es circo, haciendo shows de entretenimiento para que la gente llegue a las iglesias. Pero oiga, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Oiga, hermano, oiga, porque la palabra es para el fin de los tiempos. Sí. Yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? La Santa Biblia. Estos son los decretos, los estatutos y las leyes de Dios para el pueblo, para la iglesia, para aquella iglesia santa, pura y sin mancha, que está pronto a salir de este mundo. Y yo dice, conforme, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, conforme a su grandeza. Oiga, a la inteligencia artificial, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Pero, ¿qué es lo que nos dice Santiago capítulo 3:15? 3:15, porque esta sabiduría, oiga, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Eso es lo que está gobernando el tiempo actual, el tiempo de la última generación del pueblo de Dios. Porque esta sabiduría, ¿y qué es lo que nos pide aquí Colosenses? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero aquí Santiago nos dice, porque esta sabiduría, lo que se está predicando hoy, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Qué me puede decir con relación a eso, pastor? Bueno, podemos ver lo que está sucediendo. El entretenimiento que hay hoy en día en las iglesias, muy aparte de muchas actividades que se puedan hacer, y yo no estoy contra eso, claro que sí, hay ciertas actividades que se tienen que dar, porque hay juventud, hay familia, hay matrimonio, hay muchas cosas que hacer en la iglesia, pero no puede faltar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, es la que va a convencer de cuál es la situación de cada creyente dentro de la iglesia. El Espíritu Santo, que trae la revelación de la palabra, es la que nos va a indicar, es el indicador que Dios ha mandado aquí al mundo terrenal, para que los creyentes puedan saber cuál es la posición de ellos espiritualmente. Cuando la palabra escasea, como dice por allá en 1 Samuel capítulo 3, dice que el joven Samuel ministraba en presencia de Elí, pero estaba escaseando la palabra, no había palabra. Y al no haber palabra de Dios, no hay visión con frecuencia, se va perdiendo la visión. Y entonces, desde ahí es donde hoy en día, al no haber palabra de Dios como tiene que ser, están buscando la forma de que haya algún tipo de entretenimiento para los jóvenes. Entonces los distraen de una manera para que no se vayan de la iglesia. Pero hay que predicar la palabra, porque la palabra es la que le va a convencer a través del Espíritu Santo la posición de cada uno dentro del grupo de la iglesia. Llámese grupo juvenil, grupo de varones, grupo de señoras o la congregación entera. Pero entendamos esto, la palabra no puede escasear. Hoy más que nunca se tiene que predicar la palabra de Dios tal y como está escrita. Y en esto déjeme decirle, Pastor Luis, gústele a quien le guste, la palabra se tiene que predicar como está escrita. No se le puede quitar, no se le puede añadir. Lo que dice ahí que se tiene que hacer es lo que se tiene que hacer. Amén. Amén, hermano.
Ahora que usted hablaba del Espíritu Santo, ¿usted está de acuerdo en que la manifestación del Espíritu Santo es andar soplando y que la gente se caiga? No, yo nunca he compartido eso, hermano. Vamos para unos 35 años de haber conocido la palabra del Señor y de que cada vez me profundizo un poquito más en el conocimiento y la importancia que tiene ella en la vida del creyente. Porque aquí es donde nosotros podemos entender cuál es el mover del Espíritu Santo. Decíamos ahora que Jesús en una ocasión sopló y dijo, reciban el Espíritu Santo. Pero estamos hablando que Jesús lo dijo, pero ahora el modernismo aparentemente entre las iglesias es que hay que soplar. Inclusive la imposición de manos, yo creo en la imposición de manos también. Pablo habló a Timoteo de la imposición de manos que recibió él a través de los hermanos para que recibiese el don, el llamado. Pero no es como para hacer un espectáculo como se está haciendo ahora, soplando, poniendo manos, inclusive tirando sacos desde el púlpito, tirando otros que con pañales, sí, Pablo, Pedro, los pañales de ellos estaban ungidos. Pero este modernismo y hoy en día que se mira a través de estos espectáculos dentro de las iglesias es de mucho cuidado, Pastor Luis, es demasiado cuidado. Voy a leer un versículo en Colosenses donde estamos en el 1:10 porque leímos el 9. Me interesa mucho donde dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, llevando fruto. ¿Cómo es que podemos llevar fruto entonces? ¿Cuál es el fruto que busca el Espíritu Santo dentro del creyente en las congregaciones? Bueno, es muy profundo decirlo, pero el fruto del Espíritu Santo sabemos que hay 9 manifestaciones poderosas que se tienen que practicar todos los días en la vida de los cristianos. Y sabemos que es el amor, el gozo, la paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Ahora, en la plenitud que tenemos que vivir en el Espíritu Santo, se tiene que manifestar todo esto que el mismo Pablo escribió en el libro de los Gálatas, capítulo 5, verso 22, el fruto del Espíritu Santo. Pero dice aquí en Colosenses, para que andemos como es digno, llevando fruto verdaderamente en todas las cosas que hagamos y según el conocimiento que Dios nos vaya dando. ¿Cuánto necesitamos conocer más de la palabra de Dios? No solamente llegar a una congregación y sentarnos ahí a esperar a ver qué va a suceder, cuál es el show que va a suceder ese día en la iglesia. Necesitamos la visitación del Espíritu Santo en los creyentes. Este es un tiempo muy apremiante, es un tiempo que se necesita verdaderamente la enseñanza de las Escrituras. Dios nos llama a llevar fruto en el conocimiento y la sabiduría con el Espíritu Santo. Entonces, hermano, búsquese Proverbios 1:2-7 para que veamos nosotros qué es lo que el Señor quiere que nosotros como guías espirituales podamos hacer con el pueblo. Proverbios 2:1-7. Proverbios 1:2-7. 1:2-7. Ok. ¿Qué dice? Proverbios capítulo 1, versículo 2 al 7. Sí. Ok, dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio, declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Versículo 7. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Amén. Comenzamos con Colosenses capítulo 9. Y aquí increíble. nos dice que pidamos y que seamos llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En el versículo 20 del capítulo 1 de Proverbios, ¿qué nos habla? Nos dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Hasta ahí nomás, hermano. Entonces,
Proverbios 1:20 hasta el 33. 1:20 hasta el 33. Sí, ya leyó hasta el 21. Sí. Entonces nos habla claramente, vamos a leer entonces hasta el 33. ¿Leo el 33 o leo todo? No, desde el 23 léase. Ok, desde el 23 dice, volveos a mí, dice el Señor, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo el consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegará como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Vea, hermano, usted que me está escuchando en este día, 16 de agosto del año 2023, la humanidad, el mundo entero, está pasando ya por tribulación. Estos son principios de dolores. Hay guerras, rumores de guerra, terremotos, maremotos. Acabo de ver un video de las inundaciones que han acontecido allá en India. Da tristeza, hermano, ver cómo el agua torrencialmente ha acabado y ha arrastrado ciudades enteras. Es algo lamentable ver lo que ha sucedido allá en Hawái, donde ciudades enteras han sido consumidas por el fuego. Es lamentable ver, hermano, cómo hasta hace poco allá en Turquía han existido 2 terremotos devastadores donde son más de 50,000 muertos en un solo sismo que ha afectado a esa nación. Y así sucesivamente podemos ver cómo las naciones se han empecinado en promover la maldad, en promover, hermano, las bandas de narcotraficantes y que están acabando con la sociedad trabajadora de los pueblos. O sea, la sociedad, hermano, está siendo afectada. Solamente hay un país en el mundo que ha puesto ejemplo de cómo es que se tiene que combatir la maldad. Y me refiero al país de El Salvador, con este presidente que ha sido elegido directamente por Dios y que ha puesto mano dura a toda la iniquidad, a todo aquello, hermano, que tenía sometido al pueblo de El Salvador con las llamadas pandillas, las maras. La Mara 18 y la Mara Salvatrucha ahora están unidas, sí, pero recluidas en una sola cárcel. Es el único presidente en el mundo. De ahí, hace poco, allá en Ecuador, acaban de matar a un candidato para las posibles elecciones, las futuras elecciones de Ecuador. Y todo hace, hermano, ver de que el cartel de Sinaloa, de México, está involucrado. Pero, ¿sabe qué? El presidente de México, López Obrador, sale en una conferencia de prensa defendiendo a los muchachitos, a los angelitos del cartel de Sinaloa. Y así sucesivamente, hermano,
Podemos narrar que en este año, allá en Haití, en Puerto Príncipe, el presidente de esa nación fue ejecutado, fue asesinado. Y oiga, los derechos humanos calladitos, no dijeron absolutamente nada y ya pasó. No hay una persecución para ver quiénes son los delincuentes, quiénes son los asesinos que tomaron a ese pobre presidente y lo ejecutaron y lo asesinaron. Entonces, cuando nosotros vemos que aquí en el libro de Colosenses nos habla, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. Hablamos de la inteligencia artificial que está en contra de la inteligencia de Dios. ¿Y por qué Pablo escribe esto? Porque solamente la inteligencia de Dios, a través de su santa palabra, la Biblia, es que nos va a cuidar en los tiempos finales, hermano. Y tiempos muy difíciles, hermano, que estamos viviendo. Es muy complicado lo que hoy se vive en el cristianismo. Voy a usar la palabra cristianismo. ¿Qué es el cristianismo hoy en día? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se experimenta una relación con Dios? ¿Cómo es que verdaderamente podemos estar en una plenitud del conocimiento y la sabiduría de Dios? La palabra nos enfoca claramente, no hay equivocación alguna en cuanto a lo que es la forma de vivir y el estilo de vida que tiene que llevar un creyente en este mundo actual tan lleno de dolor, sufrimiento, libertinaje, pecado. Este mundo en el que dice Santiago capítulo 4:4 que no debemos de hacer amistad con él. Y también nos dice claramente el libro de Hebreos capítulo 12 que nuestra mirada no tiene que estar puesta en el hombre, sino que tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús. En Él, siendo el autor y consumador de la fe, es el que quiere enriquecer la iglesia. Pero se ha echado a perder todo esto. Hace unos 35 años que me convertí al Señor, las iglesias tenían una forma de ser totalmente diferente a lo que hoy se vive. Ni siquiera esas luces de colores, hermano, como que parecían un nightclub. Los altares como que si fuera una plataforma de espectáculo. El libertinaje en la forma de vestir, en la forma de andar. Hoy todo eso se ha perdido. Y aquí vemos en el proverbio que leímos en el capítulo 1, cómo Dios quiere que haya inteligencia, sabiduría, conocimiento, el compromiso que tenemos de estar enseñando a la gente que llega a las iglesias. A mí me ha tocado, en el llamado que Dios me hizo, me ha tocado ministrar y enseñar a una gente muy complicada como lo son los drogadictos, las personas que vienen de la borrachera, que vienen de un libertinaje, de una vida pecaminosa, en toda clase de prácticas. Y he visto cómo la palabra de Dios que se les ha predicado, la palabra que se les ha enseñado, sin alterar nada de la palabra, sino diciéndole a lo que es verdaderamente. Muchos de estos hombres en todos estos años, he visto cómo Dios en su gracia, su amor y su misericordia, los ha perdonado, los ha libertado, los ha restaurado, los ha convertido una vez más a la familia, a la sociedad, y hoy en día son hombres de trabajo, hombres de familia, hombres comprometidos con la iglesia. Pero la palabra es la que hace el efecto, y el Espíritu Santo es el que quiere llevar la palabra. Aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 5, el apóstol Pablo dice lo siguiente: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor y no participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Ahí es donde está la palabra. Eso es lo que Dios quiere que prediquemos. Se lo he predicado
como dice el apóstol Pablo, a lo vil del mundo, a lo menospreciado, a lo que no era, a lo que estaba desechado. Y he visto cómo Dios en su misericordia, por la palabra que se les ha predicado, hoy en día estos hombres son libres, restaurados, hombres de bien. Por eso hay que seguir predicando la palabra, hermano, y no poner la mirada en otras cosas que no tiene que ver. Es necesario escudriñar y volvernos a la palabra del Señor tal y como está escrita. Amén, hermano. Dice verso 11 de Colosenses 1, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero a mí me impacta el versículo 11 cuando dice, fortalecidos con todo poder. ¿Y qué es el poder? Nos lo revela Romanos 1:16. Romanos 1:16. Romanos 1:16 dice claramente así la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí Entonces, está. vea, hermano, Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, fortalecidos con todo poder. Entonces, ¿qué es el poder, hermano? Por el evangelio. Y la palabra. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? La palabra. Traer Las buenas buenas nuevas de salvación a toda aquella persona que camina en tiniebla. Porque aquí nos dice en el verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el poder? Es la palabra. Entonces, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Cuando usted se mete a escudriñar las escrituras, usted empieza a leer, empieza a entender, empieza a discernir, empieza, hermano, a tener el poder de Dios con su palabra a través de cada uno de nosotros que predicamos, que enseñamos. Entonces el poder de Dios es la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra? Las buenas nuevas de salvación. Pero las nuevas de salvación, ¿a dónde están escritas, pastor? Hay un pasaje de la Biblia muy importante, hermano, en cuanto Dígame. a el tema que usted está hablando. Eso está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 2. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos a todos, dice, a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Y el verso 4:4 de 2 Corintios es muy importante. Inclusive ayer lo tocaban en el centro de restauración con los muchachos, donde dice, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y ahí pasé al versículo 6 donde dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es la que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, dice, en la faz de Jesucristo. Jesucristo es la palabra. Jesucristo es el verbo. En Jesucristo se encierra todo lo que es la palabra de Dios. En este conocimiento que Dios nos quiere dar, a los que nos quiere llevar, el enemigo se opone
para ir cegando, para ir entorpeciendo verdaderamente el propósito de Dios en cada uno de los creyentes. Si no se predica la verdad, si hay escasez de palabra y hay más espectáculo en los altares y hay otro tipo de cosas que no tienen que ver con la palabra. Yo me acuerdo, yo le venía contando a mi hermano Pastor Luis Molina, que cuando yo me convertí al Señor, el pastor que a mí me enseñó era un hombre de mucho conocimiento de la palabra. Inclusive se levantaba mucha gente hablando hasta de la palabra que se predicaba. Pero hoy en día han pasado los años, y ya no se predica. Ya mucha gente no predica. Ya las campañas, las predicaciones, los cultos, ahora todo es muy metódico. Ya no hay palabra con frecuencia. Ya no se ve aquel temor de Dios, inclusive como antes se miraba. Y con eso no quiero decir que soy un legalista en cuanto a eso. La forma de vestir, tanto el hombre como la mujer, las personas que suben a un altar, todo se ha convertido en un espectáculo. Pero ¿dónde está la palabra de Dios? Que es donde viene el temor del Señor, para que la iglesia se comprometa, para que no haya, como dijo ahora el libro de Oseas, en ese versículo, el pueblo se pierde por falta de conocimiento de la palabra. Necesitamos volver a la palabra, hermano. Entonces, ya que está en Corintios, búsquese 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18, leemos la palabra donde dice así, en el verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Otra vez afirma el apóstol Pablo que el evangelio es el poder de Dios. Y si este es el poder de Dios, siga con el 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto es lo que va a suceder con la sabiduría o la inteligencia artificial. Aquí está escrito, no nos estamos inventando nosotros absolutamente nada. Vuélvalo a leer. Pues está escrito, destruiré, dice el Señor, la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Es una palabra. Esta es una palabra muy bien profética. enfocada a lo que es la artificial. La inteligencia artificial dice, destruiré la sabiduría de los sabios, esos grandes hombres eminentes que han desechado el conocimiento de la palabra de Dios, que no saben que el poder que nosotros tenemos es a través de la palabra de Dios. El mismo Señor hizo que, ¿qué dice allá en Génesis capítulo desde el 1 en adelante? Hágase la luz y la luz se hizo. Hágase las estrellas y todo eso, hermano, a través de la palabra se hizo. Y nosotros estamos haciendo también de que ustedes que están en tinieblas y principalmente la iglesia ya no sigan en oscuridad. Porque si usted no lee, no estudia, vea lo que nos habla Josué 1:9, pastor. Josué 1:9 es un versículo muy trillado, muy conocido, muy profundo para practicarlo todos los días. El 8 o el 9. El 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando dice tu camino, no es la vereda. Es el camino de la vida que Dios nos da a nosotros, que dice la palabra también en el Salmo 90, que la vida del hombre sobre la faz de la tierra es de 90 años. Y a aquellos más fuertes se le da todavía un agregado y pueden durar hasta 80 años. Pero, hermano, vea, en 1 Corintios capítulo 1, 23 al 25. Dice así, de 23 al 25. Desde el 21. Desde el 21.
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Otra vez el poder, hermano. Cristo, poder de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Muy linda. Es increíble. En el capítulo 2, hermano, encontramos ahí el versículo 4, ni mi palabra, ni mi predicación, dice el apóstol Pablo, fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Otra vez el poder. Es donde está la palabra. Si no volvemos a la palabra, si dejamos que el enemigo siga tomando ventaja y siga permitiendo y siga nublando la mente y cegando el entendimiento a los que no quieren creer la palabra y andan buscando cómo cuestionar la palabra o cómo acomodársela a sus propios intereses y no caminar en la verdad, van a tener muchos problemas, muchísimo. Jesús dice allá en San Juan 8:32, cuando ustedes conozcan la verdad, que es a través de la palabra, entonces vamos a poder ser libres. ¿De qué vamos a ser libres? ¿De cuántas cosas vamos a ser libres? Aquí Colosenses lo dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vamos a tocar un último versículo. Está en Efesios capítulo 1, 18 y 19. Ok, vamos a Efesios 1, 18, 19. Dice la palabra, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es su preeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Siga con el 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales. Sobre todo, principado y autoridad y poder y señorío sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Jesucristo. Así que, hermano, llegamos al verso 15 de primer capítulo de Colosenses, y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La plenitud de Dios en la tierra es Jesucristo. Y dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio. Yo le quisiera hacer una pregunta, pastor. Amén. Cuando dice aquí, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y ahora, hay muchas iglesias que han sacado a Cristo y están predicando solo estupideces, solo tonteras. Entonces, esta palabra, ¿cómo queda con esos pastores? Bueno, precisamente por eso Voz de Restauración está trayendo hoy
este tipo de palabra y de enseñanza que realmente, como usted lo acaba de decir, hay predicaciones que yo he escuchado, hermano, a través de las redes sociales, que realmente no edifican en el espíritu, no edifican al creyente, están dando palabra. Inclusive, el apóstol Pablo dice en una ocasión, quítese de ustedes toda turbanería, toda payasada, todo exhibicionismo que hay dentro de las iglesias a través de las predicaciones. Pero si supiéramos que esta palabra, como lo acabamos de estar leyendo en los versículos que el hermano pastor Molina nos ha sacado hoy, podemos entender que el propósito de Dios verdaderamente, como lo dice aquí en el capítulo 1:28 del libro de Colosenses, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Una preocupación de Pablo, como lo leímos en Colosenses capítulo 1, en el versículo 9. Desde que él escuchó la enseñanza que había llegado a los colosenses, se preocupó para que la iluminación, el consejo, la sabiduría, la inteligencia espiritual llegara a los creyentes, para ser perfecto a Cristo a través de la amonestación. Ahora nadie quiere que se le amoneste, nadie quiere que se le enseñe, nadie quiere que se le confronte. El pecador no quiere escuchar que es un pecador, que es un pervertido, que es un corrompido. No quiere escuchar nada de eso. Quieren que le acomoden su pecado a una manera especial. Y la Biblia dice, allá en 15:22 del Evangelio de San Juan, Jesús dice, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Mas ahora ya no tienen excusa por su pecado. Vamos a continuar con Colosenses capítulo 1, verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Oiga, qué tremendo esto, pastor. Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Y sabe qué, hermano? Este versículo fue anunciado en el libro de Job. Y el libro de Job fue el primer libro escrito de toda la creación o de toda la humanidad. Dice en el capítulo 18, verso 13, en el libro de Job, la enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Oiga usted, pastor. Qué tremendo, hermano, qué tremendo esto. Y en el verso 19, el título de este programa es La plenitud de Dios. Y la plenitud de Dios dice en el verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud. La plenitud de Dios fue heredada aquí en la tierra por nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y esto es un pasaje demasiado complicado porque tiene demasiada profundidad. Cuando dice, así las que están en la tierra, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Pero ¿a qué cielo se está refiriendo? Al segundo cielo. Ahí está legiones de ángeles caídos. Entonces, estos cielos van a ser limpiados cuando comience la gran tribulación sobre la faz de la tierra. Entonces, en el verso 21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Todos nosotros, los humanos, los que vivimos en esta tierra, nacemos bajo maldición. ¿Por qué? Por la caída de nuestros padres terrenales, Adán y Eva, en el huerto del Edén. Cuando ellos transgredieron la
ley de Dios y comieron del árbol que no debían haber tocado, entonces la tierra quedó maldita por causa de la desobediencia del hombre, y esa es una herencia genética que nosotros traemos. Nacemos en pecado, crecemos en pecado, y si Cristo no nos encuentra, nosotros morimos en pecado y vamos directo a una condenación eterna, pastor. Qué terrible, hermano. Dice aquí, ahí mismo en Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui ministro. Hay un pasaje en 2 de Pedro capítulo 1, verso 20 dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra, hermano, Pedro en una ocasión, por lo que Jesús decía allá en el Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo 60 por ahí, Pedro dijo, dura es tu palabra. En el momento que refería a los judíos que tenían que comer su carne, beber su sangre, no entendió, no pudo entender, no tuvo el discernimiento en ese momento. Pero Pedro sí le dice a Jesús, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra. Sí. Esta palabra, si hoy en día se predica tal y como está escrita, no tiene que haber nada privado de ella. Se tiene que predicar como voz de restauración, lo está haciendo con toda la libertad, porque la Biblia dice allá que donde está el Espíritu de Dios hay libertad para predicar, para enseñar, para instruir, para corregir. Como dice en Timoteo 3:7, dice por ahí 17, claramente que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, instruir, preparar, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Pero entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Se está predicando la palabra? ¿Se está enseñando y dando el consejo de Dios a través del Espíritu Santo? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Él quiere convencer en la congregación, en la banca, en la silla, donde estén sentados los hermanos, convencerlos del pecado. ¿Cuál pecado? El que se esté cometiendo. No podemos estar cometiendo pecado. No que no podamos fallar, porque somos humanos. Aún, como Pablo dijo, estamos en la carne, pero no andamos en la carne. Tenemos que luchar contra el pecado. Y la palabra nos va a enseñar a nosotros verdaderamente cuáles son las herramientas, las armas importantes para poder vencer nuestro pecado. Hay que escudriñar las Escrituras. Amén, hermano. Vean, ya casi estamos por finalizar. Y el tema de esta noche es la plenitud de Dios. La plenitud de Dios, hermano, lo vemos nosotros aquí en Colosenses capítulo 1, 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Ahora, vea usted lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 5 al 11. 5 al 11. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Qué tremenda esta palabra. Esta es la consolidación de la plenitud de Jesucristo aquí en la tierra. Él se hizo siervo semejante a los hombres, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que estamos en la tierra y los que están debajo de la tierra. Todos los ángeles del cielo, los ángeles de Dios, los hombres en la tierra y los ángeles caídos en el abismo, doblan rodilla ante ese nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Era el único que podía vencer aquel ángel que un día en la eternidad de los tiempos osó, hermanos, desafiar a Dios y retar a Dios. Y hubo una rebelión en los cielos. Entonces hubo una gran guerra, una gran batalla en los cielos. Y los ángeles de Dios combatieron contra los ángeles del diablo, los ángeles de Satanás. Y dice que fueron expulsados a la tierra. Y aquí, hermanos, en la tierra, el primer Adán tenía todo el conocimiento de Dios, porque cuando el Señor le sopló el aliento de vida, el Espíritu Santo entró en Adán y él tenía todo el conocimiento, toda la sabiduría de Dios. Sin embargo, un día Adán se descuidó de su mujer, de su esposa Eva, y el enemigo vino y le susurró en el oído y la convenció de que tomara del árbol que estaba en medio del huerto, el cual era intocable porque Dios había dictado una advertencia. Sin embargo, la mujer tomó y luego le dio a su esposo, y ahí vino, hermano, 4 terribles sentencias. Primero a la serpiente, segundo a la mujer, tercero al hombre y por último a la tierra. La tierra quedó totalmente maldita a raíz del pecado. Pero en la eternidad de los tiempos, ya Dios había preparado, según Pedro, capítulo 1, 22, ya había preparado al Cordero para la expiación. Ningún hombre, por muy potente, por muy rico, por muy millonario, podía hacerle frente a ese ser celestial. Así es que vino Cristo, se hizo, el Verbo se hizo carne y vino a morar aquí en la tierra para enfrentarse a ese enemigo. Y Él ofrendó su vida por usted, por mí y por todos los que creemos en Cristo Jesús, pastor. Este último pasaje que voy a leer dice así en Filipenses 2, versículo 15 al 16, para que seáis irreprensibles, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La preocupación del apóstol Pablo a las iglesias. Esta preocupación era de que la palabra fuera para ellos el modo de vida en el que tenían que vivir los cristianos de ese tiempo. Así que Pablo dice que ustedes que me están oyendo hoy y que hemos predicado esta palabra, resplandecemos como luminares en medio de una generación en este mundo adúltera, pecadora, mala, pervertida, y no debemos de poner miradas o nuestra mirada en cosas que no edifican, que no bendicen. El mundo es un espectáculo. Primera Juan 2:15 lo dice claramente, que este mundo pasa y sus deseos, el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, todo pasa y eso no proviene de Dios, proviene del mundo. Pero usted que me está oyendo ahí escuchando, el que hace la voluntad de Dios, el que se agarra de esta palabra y permite que esta palabra sea el manual de vida, desde que usted se levanta hasta que se acueste,
días y meses del año viviendo agarrado y tomando la palabra, poniéndola en práctica. Santiago dice que no son los oidores, sino los hacedores de la palabra, los que van a alcanzar la salvación y la vida eterna. Hermano, ya estamos casi para terminar y voy a terminar con este versículo. Filipenses 1:14. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Verso 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Voz de Restauración de San José de Costa Rica, toma esta palabra. Estamos puestos para la defensa del Evangelio. Un Evangelio fiel y verdadero, predicado con mucho poder a través de la santa palabra de Dios, pastor. Le damos gracias al Señor por habernos permitido llevar este mensaje de fe y de esperanza a su hogar, donde quiera que se encuentre usted, ahí donde usted está. Esta palabra es la salvación, es la vida eterna y es el modo de vida en el que tenemos que vivir todos los días que Dios nos permita en esta tierra, hasta el día en que Él nos llame a su presencia o venga por su iglesia. Amén. Si Dios lo permite, dentro de 8 días vamos a estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga a todos. ¿Quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere la